Hola, hola gente de Orange, en este nuevo vídeo vamos a hablar de algo que se ha hecho imprescindible para todos nosotros, los móviles. Seguro que a lo largo de vuestra vida habéis realizado infinidad de llamadas desde vuestros teléfonos móviles, pero ¿sabías que estas viajan a través de la fibra óptica? Esto y mucho más es lo que os vamos a explicar dentro vídeo. Cuando realizamos una llamada, el micrófono del teléfono móvil capta nuestra voz y la transforma en una señal digital formada por ceros y unos. La antena de tu teléfono codifica esos ceros y unos y los envía en forma de ondas electromagnéticas. ¿Qué problema tenemos? Pues que estas ondas van perdiendo su fuerza por distintos motivos: obstáculos físicos, obstáculos medioambientales, electromagnéticos, incluso por la misma forma esférica de la Tierra. ¿Y cómo se ha solucionado esto? Pues es muy sencillo. Se han dividido las distintas áreas geográficas en celdas hexagonales. En cada una de ellas se ha instalado una antena de telefonía, técnicamente conocidas como BTS. Estas antenas forman parte de un sistema celular y se conectan entre ellas mediante fibra óptica, que viaja bajo tierra o incluso bajo el océano, lo cual permite que llegue la señal a la otra parte del mundo en menos de un segundo. Cada antena móvil tiene asignada un rango o intervalo de frecuencias para recibir y transmitir las comunicaciones. Estas frecuencias son las que se distribuyen entre los diferentes usuarios conectados a ella, y a lo largo de estos años las frecuencias han ido evolucionando. Está el 3G, el 4G, el 5G... Todo esto está muy bien, pero ¿cómo sabe una antena a qué antena enviar la señal? Es decir, ¿cómo saben dónde estoy yo y cuál es la antena de la que dependo? Si instalamos la tarjeta SIM en nuestro teléfono y lo encendemos, automáticamente este se conecta a la red y envía la información sobre nuestra ubicación. Esta se registra en un centro de conmutación de móviles, también conocidos como MSC. ¿Y qué es un MSC? Básicamente es el que gestiona las antenas de su zona. Si por un casual salimos de su zona, este nos deriva al siguiente MSC de la nueva zona. Para esto, nuestro teléfono actualiza periódicamente nuestra ubicación. Cuando realizamos una llamada, busca la antena de destino del receptor y una vez que la localiza, se la transmite. Como ves, detrás de una simple llamada o conexión de datos existe una compleja red tecnológica. En nuestro caso, Orange ofrece cobertura al 99% de la población de España y es el operador que más datos móviles cursa a través de su red. Y eso es todo por hoy, espero que os haya gustado y os espero en el próximo vídeo. Hola, buenas gente de Orange. ¿Recordáis esas películas de los 80 en las que los ejecutivos utilizaban móviles del tamaño de un zapato? Pues hoy vamos a explicaros cómo hemos pasado de esos teléfonos a estos. Dentro vídeo. Si echamos la vista atrás, desde los años 80, la tecnología móvil ha evolucionado a pasos agigantados. Además de la evolución estética en nuestros terminales, las funcionalidades se han incrementado exponencialmente. Un teléfono móvil actual es más potente que una oficina de los años 80. Tenemos escáner, ordenador, fax, cámara de fotos, vídeo, radio, música. Vamos a hacer un breve recorrido de la telefonía móvil a través de la historia. Vamos a empezar por los años 80. En 1983 en España escuchábamos éxitos como ¿Y cómo es él? De José Luis Perales o Let's Dance de David Bowie. Y también es el año en el que Motorola lanza su teléfono DynaTAC 8000X, el primer teléfono del mundo que podía sostenerse con una mano. Para que os hagáis una idea, el aparato en cuestión medía 33 centímetros de largo y pesaba 800 gramos. Además, las baterías de los móviles por entonces duraban pocas horas y cada fabricante utilizaba un protocolo, por lo que era complicado usar un mismo terminal en distintas redes. Nace la primera generación o 1G. Esta generación utilizaba una frecuencia insegura, que ofrecía una señal analógica y de mala calidad. La velocidad de transmisión de datos era de solo 2,4 kilobytes. Vámonos hasta los 90. En los 90 se puso en órbita el telescopio espacial Hubble, la aparición del DVD, la primera PlayStation y la clonación de la oveja Dolly.
Se introducen las primeras redes basadas en un protocolo estándar, que tenía como principales objetivos la interconexión de las redes y la posibilidad de conectarse a ellas con un mismo terminal, apareciendo además el primer concepto de roaming. Este protocolo se llamó GSM y trajo otras ventajas como una mejor calidad de voz y la posibilidad de transmitir datos, los famosos SMS. Nace la segunda generación, con la que los móviles afortunadamente se hacen más pequeños y los servicios de telefonía móvil comienzan a ser mucho más populares. Los datos se transmitían a 56 kilobytes y se podía intercambiar imágenes y navegar por Internet. Esta mejora se debe a la implantación de la tecnología GPRS. Aparecen las primeras Blackberries y los primeros smartphones. Vamos con el siglo XXI. Con el nacimiento del nuevo siglo nacen Facebook, Twitter o Wikipedia. A finales de la primera década ganamos nuestro primer mundial de fútbol. Google revoluciona las búsquedas y debuta en cines la trilogía del Señor de los Anillos. También nace el 3G, acompañado de la mejora en potencia de las antenas. Esto permite un mayor número de conexiones, mayor calidad de voz y mayor velocidad para transferir datos, alcanzándose hasta 2 megabytes. Gracias a esto aparecen las primeras aplicaciones para móviles para realizar videollamadas en tiempo real, con las limitaciones, eso sí, que nos daba la red. Se facilita la movilidad dentro de los distintos operadores y países, ampliándose el roaming de voz y mensajes para incluir la transferencia de datos. La segunda década del siglo XXI, una década complicada, huracanes, terremoto de Haití, el tsunami de Japón, perdemos a Steve Jobs, a Amy Winehouse, pero al menos nuestro gasto en telefonía móvil se reduce con el nacimiento de WhatsApp. Además, se establecen los parámetros de la cuarta generación, más conocida como 4G, y las velocidades máximas de transmisión de datos se sitúan entre los 12,5 y los 125 megabytes, debido a las mejoras en las infraestructuras de telefonía móvil. El 4G permite conexiones ultra rápidas, se extienden los smartphones, con lo que ahora podemos ver películas o partidos de fútbol en tiempo real y con una calidad muy comparable a la que podríamos tener en nuestra televisión. Ya en la década de los 20 no tenemos ni idea de cómo va a acabar, pero lo que sí que está claro es que va a pasar a la historia debido al coronavirus. Recién nacido el 5G y todavía en plena expansión con una velocidad de más de 10 GB y utilizando ondas milimétricas, la comunicación mejora y también mejora su alcance. Esto nos permitirá, por ejemplo, descargar una película en 10 segundos, reducir el consumo, la latencia y el retardo. Podemos realizar en tiempo real operaciones a distancia, en las que el médico se puede encontrar en un continente distinto al del paciente. O como habréis visto en las noticias, los coches inteligentes serán conducidos de forma autónoma, siendo capaces de identificar en tiempo real señales viales, como por ejemplo las de los semáforos. Permite la conexión de muchos más dispositivos, nos amplía el horizonte hacia el Internet de las cosas, donde podremos conectar cualquier cosa a la red, lavadoras, frigoríficos, coches, en definitiva, cualquier aparato inteligente. Y de cara al futuro, ya vamos vislumbrando por dónde irá el 6G, pero eso será en otro vídeo. Y eso es todo por hoy, chicos, espero que os haya gustado y os espero en el próximo vídeo. Hola gente de Orange, seguramente este cable te suene de algo. Se trata de un cable Ethernet, también conocidos como RJ45. Es un cable que nos permite conectar dispositivos como ordenadores, impresoras, televisiones, PlayStation, todos a la red. También sirven para conectar los teléfonos IP en las empresas que tienen extensiones telefónicas basadas en VoIP. Es decir, los cables Ethernet no solo sirven para navegar, guardar ficheros en un servidor, sino que también pueden servir para montar un servicio de telefonía a través de Internet. Estos cables se conectan a puertos Ethernet, que habrás visto en numerosas ocasiones, en routers, ordenadores. Quizás no te hayas dado cuenta y te parecen todos iguales, pero no lo son. Hoy te explicamos lo que debes saber sobre este tipo de cables. Dentro vídeo. Estos cables no se limitan a trasladar la señal de un equipo a otro, sino que la intensifican y proporcionan una conexión mucho más segura que el Wi-Fi a la hora de transmitir datos de un lugar a otro.
Si te conectas a Internet mediante el cable Ethernet, deberías aprovechar al 100% el ancho de banda de la conexión con el router, evitando además las interferencias que se dan con el Wi-Fi y que perjudican la señal. Pero aunque esta es la teoría, a lo mejor en tu caso no es así. Pero, ¿por qué? Aunque nos parezcan iguales, la realidad es que existen varios tipos de cables Ethernet y cada uno lleva asociada una velocidad de transmisión de datos y de descarga, y también una frecuencia, es decir, una potencia. Existen cables anteriores, pero ya se han quedado obsoletos. ¿Qué significa esto? Que aunque el cliente tenga una fibra de 600 megas, si el cable Ethernet que utiliza es un Cat5, este solo admite 100 megas, por lo que no estará utilizando todo el ancho de banda contratado. La longitud del cable también influye. Cuanto más largo, mayor será la pérdida de datos, por lo que mayor debería de ser su potencia o frecuencia. ¿Cómo diferenciarlos si son iguales? Fíjate en la inscripción que viene impresa en la cubierta de plástico del cable o en el embalaje. Siempre se indica con letras grises no solo la categoría, sino también el tipo de apantallamiento electromagnético de los hilos, es decir, la protección del cableado interno. Para una casa, esta protección no es tan necesaria, pero sí, por ejemplo, en cableados que van entre paredes o se encuentran en exteriores. Te mostramos en pantalla los tipos de protección o apantallamiento. Ahora pasemos a la práctica y veamos qué ocurre con este cable. Podemos ver que se trata de un cable Cat5 UETP, es decir, un cable sin protección, limitado a 100 megas de velocidad y 15,5 de descarga. Si tenemos, por ejemplo, una fibra de 600 megas o 1 giga, no estaremos aprovechando ni la sexta parte de la velocidad contratada. Lo mismo nos sucedería si el cable Ethernet soporta la máxima velocidad de nuestra fibra, pero está conectado a un switch cuya velocidad máxima es de 10-100. Conviene asegurarse que el cable Ethernet está conectado a un ordenador con tarjeta de red 10-100.000. Hoy en día todos los ordenadores la tienen. Y también que el switch donde está conectado también es 10-100.000. No obstante, veremos los switches en nuestro próximo vídeo. A día de hoy se podría considerar el estándar el cable Cat6, pero ya podemos encontrar a la venta cables Cat7 y 8, más rápidos y con una mayor frecuencia. Se está trabajando en el desarrollo de los Cat9 y Cat10, que en breve veremos en nuestras redes. Dicho esto, te invito a que hoy mismo revises si tu cable de Ethernet es el adecuado para aprovechar al máximo tu conexión. Gracias como siempre por ver este vídeo y nos vemos pronto en el siguiente. Una red informática es un conjunto de sistemas que están conectados entre ellos. Son equipos que en su conjunto crean esa red y permiten, a través de medios de transmisión y dispositivos de comunicación, conectarnos a Internet. Una red informática proporciona a los usuarios comunicarse fácilmente a través de herramientas como el correo electrónico, aplicaciones de mensajería o servicios de voz. También podremos compartir hardware que esté dentro de esa red, impresoras, servidores, faxes, etc. Además, una red informática permite distribuir y almacenar datos e información. Hay diferentes tipos de redes informáticas. Algunas forman parte de nuestro día a día, mientras que otras son menos usuales o conocidas. Una red informática no tiene por qué estar solo en un edificio, sino que se compone de todos los ordenadores, impresoras, teléfonos IP y otros dispositivos que estén conectados independientemente de su ubicación. Vamos a hablar de todas ellas, explicaremos qué características tienen cada una y para qué pueden utilizarse. La historia de las redes informáticas es compleja. Participaron en ella muchas personas de todo el mundo a lo largo de los últimos 50 años. En sus inicios, las redes sirvieron para compartir la información en un servidor con terminales que eran considerados como tontos. Cada fabricante tenía su propio sistema de conexión y no era compatible con el de otros, por la diferencia en protocolos, por el cableado y por los dispositivos que codificaban y descodificaban la información. Esta es la prehistoria de las redes. Pero fue la aparición de los PCs lo que aceleró el crecimiento de las redes, pues hizo más fácil y barato compartir información.
Las primeras redes comerciales utilizaban cable coaxial y empleaban conexiones de 2,5 megabits por segundo. En este tiempo, esta era la considerada alta velocidad, ya que los usuarios estaban acostumbrados a compartir información vía puerto paralelo o serie, donde la transmisión era muy lenta. Las primeras redes con cableado coaxial eran redes con limitaciones para la cobertura de grandes distancias y para hacer cambios. Su forma de tipología de bus provocaba que al agregar muchos equipos a la red se formaba un complejo cableado que dificultaba su mantenimiento. Cuando surgió el protocolo Ethernet con velocidad de 10 megabits por segundo y además abierto, toda la industria prefirió este protocolo. Los fabricantes lo comenzaron a adoptar en sus dispositivos y las redes empezaron a crecer rápidamente. Internamente, en las redes, en un principio se emplearon hubs para interconectar computadoras. Estos repiten cada paquete de datos en cada uno de los puertos con los que se cuenta, excepto en el que lo ha enviado. Este tipo de operación resultaba ineficiente y no permitía un adecuado desempeño de las redes Ethernet. En los años 90 se generalizó el uso de los switches, que, a diferencia de los concentradores o hubs, mandan la información solo al ordenador al que está destinada. En la actualidad ya contamos con redes formadas por tarjetas de red, switch y routers funcionando a la velocidad de gigabit. Existen distintos tipos de redes informáticas según su tamaño o rango de alcance. Todas se engloban bajo el mismo paraguas, así que deberás conocerlas si quieres comprender a fondo qué es una red informática. Las redes PAN o red de área personal básicamente son redes utilizadas en un lugar de trabajo para uso personal, en una oficina o vivienda. Está limitada por tanto a un espacio en concreto. Hay que tener en cuenta que las redes PAN pueden funcionar tanto a través de cable como también de forma inalámbrica. Las redes LAN o red de área local son las redes usadas en los hogares, una oficina o un edificio. Son los tipos de redes más comunes. Pueden funcionar tanto a través de cables como también de forma inalámbrica. Las redes WAN abarcan un área más grande. Es la unión de varias redes locales sin necesidad de que todos los dispositivos estén en una misma ubicación geográfica. Pueden ser para uso privado en empresas u organizaciones, así como instaladas por los propios proveedores de red. Una opción diferente son las redes VLAN. Una red LAN lógica o virtual se instala sobre una red física con el propósito de incrementar el rendimiento y la seguridad. Las redes tienen distintas tipologías desde sus orígenes. Vamos a comentar los más importantes. La primera que vamos a comentar es la topología de bus. Era la usada en redes coaxiales. La red tenía al principio y al final terminadores. Los equipos se iban conectando de uno al siguiente en la red. Si fallaba un equipo, la red dejaba de funcionar y además, cuantos más equipos se colocaban a lo largo de la red, esta funcionaba de manera más lenta. Topología de anillo. Los equipos están conectados con un cable de forma circular. A diferencia de la topología de bus, no hay extremos con terminaciones. Las señales viajan alrededor del bucle en una dirección y pasan a través de cada equipo, que actúa como repetidor para amplificar la señal y enviarla al siguiente equipo. Topología de malla. En esta red, cada equipo está conectado al resto de equipos por un cable distinto. Esta configuración proporciona rutas redundantes a través de la red, de forma que si un cable falla, otro transporta el tráfico y la red sigue funcionando. Topología de estrella. En una topología en estrella, los segmentos de cable de cada equipo en la red están conectados a un componente centralizado o switch. Las señales se transmiten desde el equipo a través del switch a todos los equipos de la red. A mayor escala, múltiples LANs pueden estar conectadas entre sí en una topología en estrella. Una ventaja de la topología en estrella es que si uno de esos equipos falla, únicamente este equipo es incapaz de enviar o recibir datos. El resto de la red funciona normalmente. Topología híbrida. Se combinan dos o más topologías para formar un diseño de red completo. Raras veces se diseñan las redes de oficinas utilizando un solo tipo de topología. Por ejemplo, es posible que desee combinar una topología en estrella con una topología de bus para beneficiarse de las ventajas de ambas. Los ordenadores son los equipos con los que trabajamos en nuestro día a día y con los que realizamos diversos usos de la red. Se comunican con esta a través de la tarjeta de red, bien por cable o bien por Wi-Fi.
Dentro de esta categoría estarían los equipos multifunción como impresoras, escáneres, fases, servidores de almacenamiento, etc. Estos teléfonos van conectados a la red para hacer uso del servicio de voz IP. Es habitual que dispongan de prestaciones de centralita, cuentan con su IP interna y requieren de una configuración dentro de la red parecida a un ordenador. Antiguamente eran cables coaxiales, actualmente desde mediados de los años 90 se usan cables Ethernet. Actualmente el más estandarizado es el Cat6. El switch es el dispositivo que permite la conexión de computadoras y periféricos a la red cuando los puertos disponibles de un router no son suficientes. Usamos un puerto del router para llevar la señal a un switch, que nos permitirá ampliar el número de puertos, normalmente a números de 8, 16 o 24. Los routers se usan en los hogares y oficinas para conectar a servicios de banda ancha tales como ADSL o fibra óptica. En pequeñas redes pueden realizar funciones de switch. También existen los routers 4G, que ofrecen conectividad a través de la red móvil. Hola gente de Orange, me pilláis buscando Wi-Fi, aunque no sé si este método sirve de algo realmente. Se dicen muchas cosas del Wi-Fi que no siempre son ciertas. Os propongo un juego, ¿verdad o mito? Os plantearé varias frases relacionadas con el Wi-Fi y deberéis pensar si son ciertas o no. Primero, apagar el Wi-Fi del móvil ahorra mucha batería. Falso. El Wi-Fi consume muy poca batería cuando no está conectado a un router y a cambio obtendremos el beneficio de mejorar la precisión de los servicios de posicionamiento y localización GPS de nuestro móvil. Segundo, ¿reiniciar el router mejora la velocidad Wi-Fi? Verdadero, los routers no dejan de ser un mini ordenador con sistema operativo. Es aconsejable reiniciarlo cada 2 semanas aproximadamente para liberar memoria del router. Y tercero, ¿es fácil que me roben el Wi-Fi? Falso. Si utilizas los modos de encriptación WPA2 o WPA3 y con una contraseña de como mínimo 8 caracteres, no será fácil que roben tu conexión. Si no sabías alguna de estas cuestiones, estás en el sitio indicado. Vamos a convertirte en un experto del Wi-Fi en 3 minutos. Dentro vídeo. Para empezar, repasaremos qué es el Wi-Fi. El Wi-Fi permite el acceso a la red de distintos dispositivos sin la necesidad de cables. El nombre era el del producto comercial lanzado en 2003 por Wi-Fi Alliance, que pretendía crear un mecanismo de conexión inalámbrica que fuera compatible para diversos dispositivos. Pero, ¿cómo funciona? El router transforma la información digital en ondas de radio que se transmitirán por el aire. Posteriormente, los decodificadores del dispositivo receptor, por ejemplo tu móvil, vuelven a transformar las ondas de radio en señales digitales, que son interpretadas por el microprocesador del equipo para permitir la conexión a la red. Actualmente las frecuencias utilizadas son las de 2,4 GHz y la de 5 GHz. Los routers más avanzados, como los que usamos en Orange, utilizan una combinación de ambas redes, ya que la frecuencia 2,4 tiene menor velocidad pero mayor alcance y la de 5 al revés. El router, según estás más o menos cerca, elige con qué frecuencia trabajas. A más cerca, 5 GHz y mayor velocidad. Más alejado, 2,4, menor velocidad pero mayor alcance. Como vemos en la tabla, las redes Wi-Fi han ido evolucionando con los años, variando sus frecuencias y velocidades. La última en llegar es la Wi-Fi 6. ¿Cómo configurar el Wi-Fi? Para configurar nuestro Wi-Fi escribiremos en la barra de dirección de nuestro navegador la IP de nuestro router. Una vez dentro de la web del router deberemos buscar el apartado Wi-Fi. Nos centraremos en lo más básico, estado del Wi-Fi. Con esta opción podremos ver el estado del Wi-Fi y activarlo o desactivarlo de nuestro router. Esta opción viene muy bien cuando queremos deshabilitar el Wi-Fi
y nuestro router no dispone de un botón físico para ello. El canal, si notamos cortes o lentitud en nuestra conexión Wi-Fi, puede ser porque el canal que el router está utilizando esté saturado por exceso de uso por parte de otros routers vecinos. Para solucionarlo, podemos pulsar en escanear y el router buscará un canal menos saturado. El nombre del Wi-Fi o SSID será el nombre de tu red, el que aparecerá cuando busquemos redes Wi-Fi desde un dispositivo. Aquí podremos cambiarlo a nuestro gusto. Es altamente recomendable cambiar el nombre de la Wi-Fi y la contraseña, no dejar la que viene por defecto con el equipo. Clave Wi-Fi. En este campo podemos escribir la contraseña que queramos para nuestra red. Como acabamos de decir, cambia la que viene por defecto. Además, también nos será útil en el caso de que ya no recordamos nuestra clave, ya que es visible. Wi-Fi inteligente. El Wi-Fi inteligente utiliza el mismo nombre y contraseña para la red 2,4 que para la red 5. De este modo, como ya contamos, el router elegirá para nuestra conexión la mejor que le convenga en cada caso. Y no olvides de guardar los cambios. Por último, allá van unos consejos para mejorar el rendimiento de tu Wi-Fi. Primero, la posición del router es esencial para cubrir la mayor superficie posible con el mejor rendimiento. Hay que evitar las zonas aisladas, bloqueadas por muros o paredes y cercanas a otros aparatos electrónicos que puedan interferir. También interfieren los espejos, azulejos e incluso las peceras y las plantas. Es interesante que esté en una posición elevada. No debemos ponerlo en la parte baja de un mueble, por ejemplo. Es mejor que se sitúe a mayor altura, ya que las ondas Wi-Fi se reparten mejor de esta forma. Segundo, cambia la contraseña que trae el router por defecto y utiliza contraseñas complejas para mayor seguridad. Tercero, cambia el canal si detectas un empeoramiento de la señal o, si lo permite tu router, configúralo para que la selección del canal sea automática. Cuarto, si la cobertura no es buena, utiliza amplificadores de señal. Aquí podemos usar varias soluciones, desde los extensores de señal más económicos que se utilizan en las casas o pequeños negocios, que nos permiten ampliar la cobertura de la red Wi-Fi, a los access point, puntos de acceso inalámbrico más potentes, que se usan en las redes de escuelas, empresas, hospitales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te invito a que pongas en práctica estos consejos y nos dejes un comentario para saber si te han sido útiles. Nos vemos en el próximo vídeo. Hola de nuevo, gente de Orange. Os propongo un juego. Os doy unos segundos para que adivinéis qué relación hay entre estas tres cosas: la Guerra Fría, ARPA y un ordenador. Ya lo tenéis, la respuesta es Internet. ¿Queréis saber por qué? Pues te lo explicamos a continuación. Dentro vídeo. La Guerra Fría. Aunque Internet comenzó a popularizarse en los 90, sus orígenes se remontan a los años 50 y 60, en plena Guerra Fría. Tras la Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Fría, que enfrentaba al bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y al oriental comunista, liderado entonces por la Unión Soviética, la URSS en 1957 lanza el primer satélite artificial de la historia, Sputnik 1. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con Internet? Pues en este contexto histórico y como respuesta a este desafío tecnológico soviético, nació ARPA, la Agencia de Proyectos para la Investigación Avanzada de Estados Unidos. Esta agencia es considerada la organización que asentó los fundamentos de lo que hoy en día conocemos como Internet. Aquí entra el segundo elemento en acción, ARPA. Tras muchas investigaciones y avances basados en la teoría de Leonard Kleinrock de conmutación de paquetes y el sistema de comunicaciones de Paul Baran de 1961 y 1962 respectivamente, ARPA trabajó para establecer una red a la que se pudiera acceder desde cualquier lugar del mundo, a la que nombraron Red Galáctica. ¿Os suena de algo? En 1965, por primera vez, un ordenador TX2 en Massachusetts
Se conectó con un Q-32 en California, mediante una línea telefónica conmutada, aunque de baja velocidad y aún limitada. Funcionó y permitía entonces trabajar de forma conectada. A finales de 1969 se consigue conectar la computadora de la UCLA con otra del SRI, el Instituto de Investigación de Stanford. Poco después ya eran 4 las universidades americanas interconectadas. Esta red se denominó ARPANET y fue creciendo con el tiempo, como podéis ver en la imagen. Para comunicarse entre ellas se establecen las bases de lo que sería el correo electrónico en 1970. 2 años más tarde, la red integraba a 50 universidades y centros de investigación. Y un año más tarde, en 1973, se establecieron conexiones con otros países, Inglaterra y Noruega. En los 80 se popularizó el tercer elemento, el ordenador, igualito que los de ahora, como veis, ¿a que sí? Y se establecen en 1983 las bases de Internet, cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos decidió usar el protocolo TCP/IP en su red ARPANET, creando así la red ARPA Internet, que con el tiempo pasó a llamarse únicamente Internet. En 1989 se describe por primera vez el protocolo de transferencia de hipertextos que daría lugar a la primera web, utilizando 3 nuevos recursos: HTML, HTTP y un programa llamado Web Browser. Aunque Internet, como hoy lo conocemos, nacía un año más tarde dentro del CERN y en agosto de 1991, por fin, ya para todos los usuarios. Y os preguntaréis, ¿cómo podemos acceder a cualquier página web desde cualquier dispositivo? ¿Cómo se regula el tráfico en Internet? Un poco liosa, ¿que sí? Pues es relativamente sencillo. Todo está regulado a nivel internacional. El sistema de nombres de dominio, o DNS, ayuda a los usuarios a navegar en Internet. Las computadoras en Internet tienen una dirección única, su dirección IP. Como las direcciones IP, compuestas por una cadena de números, son difíciles de recordar, el DNS permite usar una cadena de letras, es decir, el nombre del dominio. El DNS traduce el nombre del dominio a la dirección IP que le corresponde y lo conecta con el sitio web que desea. El DNS también permite el funcionamiento del correo electrónico, de manera que los mensajes que envía lleguen al destinatario que corresponda, y muchos otros servicios de Internet. Agencias como ICANN o Red.es se encargan de la gestión y mantenimiento del perfecto funcionamiento de los dominios. ICANN para dominios.com o .org, entre otros, y Red para dominios.es. Y con esto que os hemos contado puede surgir una pregunta. ¿Es lo mismo una dirección IP que el DNS? Pues no, no debemos confundirlos. Los DNS o nombres de dominio son un servicio de Internet, un mecanismo para traducir las direcciones IP a un nombre y viceversa. Es asunto de usabilidad. El cerebro recuerda mejor los nombres que los números. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que os haya gustado y os veo en el próximo vídeo. Hola gente de Orange, ¿qué es la fibra óptica? Son cables del grosor de un cabello, sí, de este grosor. No sé si lo podéis apreciar, pero a día de hoy por aquí fluye toda la información que se transmite a través de Internet. Son los cables conocidos como fibra óptica. Dentro vídeo. Vamos a ver cómo se crean. Pues se crean a partir de tubos de vidrio que son tratados a altas temperaturas de hasta 2000 grados centígrados. A continuación se les inyecta una serie de gases en su interior, mezclados con silicio y germanio, y se calienta nuevamente. Esto reacciona y crea el núcleo de la fibra óptica. Una vez hemos conseguido la estructura interna de la fibra óptica, ahora se pasa a estirarla. Con el tubo caliente, este se estira con la ayuda de la gravedad, como si fuera miel cayendo de una cuchara, hasta dejarlo con un grosor de 125 micras, el equivalente a un cabello humano. A continuación se pasa a través de unas lámparas ultravioleta que la endurecen y después o bien se enrolla en carretes para su transporte o se introduce ya directamente en los cables. Como podéis imaginar, la producción de la fibra óptica es más cara que los cables de cobre, pero son más pequeños y ligeros que estos,
y transportan mucha más información de manera mucho más rápida y son inmunes a las interferencias electromagnéticas. Y todo esto es posible gracias a un complicado proceso basado en un principio muy sencillo, que la luz pasa a través del vidrio. ¿Y cómo llega este cable hasta nuestro cliente? Te mostramos los elementos que conectan la fibra y que ya forman parte del mobiliario urbano y de los edificios. CTO exteriores, comúnmente llamados torpedos. Los encuentras habitualmente en las fachadas de edificios. También pueden estar bajo tierra, ubicados en arquetas. Es donde las fibras de la red exterior que vienen del punto de compartición o de la central llevan las conexiones al interior de los edificios. CTO interiores los puedes ver en los portales de las viviendas, garajes, salas, sótanos. Desde aquí se distribuye la conexión de fibra para cada domicilio o centro de trabajo. Roseta óptica es la conexión a fibra que tiene el cliente. Aquí va conectado el router. Como acabamos de comentar, la luz viaja a través del vidrio, lo que usamos para enviar datos a través de la fibra óptica. Esta información es transmitida mediante pulsos de luz, es decir, que viaja a la velocidad de la luz a cerca de 300.000 km por segundo. Y gracias a estas velocidades podemos enviar información de una parte a otra del mundo en menos de un segundo. Esto nos ha permitido ir mejorando las tecnologías y ofrecer cada vez una mayor velocidad a nuestros clientes. De las primeras fibras de 1 mega fuimos pasando a las de 5, 10, 25, 50, 100. Estas fibras en un principio eran asimétricas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tenías una fibra de 50 megas eran para descargar datos y solo 5 para subir datos. Las fibras han seguido mejorando sus prestaciones, 300, 500, 600, 1 giga y últimamente las de 2 gigas ya simétricas. Esto es que tienes 1 giga para bajar datos y 1 giga para subir datos. Y el futuro de la fibra, recién aterrizado el 5G, la gente pensó, ¿qué pasará ahora con la fibra? Pues que van a formar un binomio espectacular de cara al futuro. Las velocidades de la fibra van a seguir subiendo y subiendo. Los investigadores ya han logrado velocidades superiores a los 50 gigas. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que os haya encantado el vídeo de la fibra y os veo en el próximo vídeo. Hola de nuevo, gente de Orange. ¿Alguien sabe qué es este número raro que tengo aquí? Efectivamente, es una dirección IP. Habrás oído hablar de ellas muchas veces, ya que las direcciones IP son grandes protagonistas en el funcionamiento de las redes e Internet. Pero, ¿realmente sabes lo que son? ¿Qué tipos hay? ¿Y para qué las utilizamos? No te preocupes, porque ahora te lo contamos todo, dentro vídeo. ¿Qué es una IP y para qué sirve? Una dirección IP es un conjunto de números únicos e irrepetibles que identifican a un dispositivo con la capacidad de conectarse a Internet, ya sea un ordenador, una tablet, un móvil o incluso un objeto conectado. Veámoslo mejor con un ejemplo. Imaginemos que las calles de nuestra ciudad son la red de Internet y que las casas son los dispositivos desde donde navegan las personas. Todas tienen una dirección y es esa dirección la que los identifica y diferencia. Así, podríamos decir que la dirección de una casa es la dirección IP de nuestro dispositivo conectado a Internet. Cuando realizamos, por ejemplo, una compra en Amazon o una transferencia mediante banca electrónica, en sus servidores queda registrada la IP con la que hemos accedido a esos sistemas, en qué día y a qué hora, minutos y segundos. Esta información puede ser necesaria y válida hasta en un juicio, información que incluye que dentro del router de nuestra casa se ha efectuado esa compra o esa transferencia. La IP también juega un papel decisivo en el rastreo policial de posibles delitos. Por ello, los operadores tienen obligación de guardar durante un tiempo qué IP ha utilizado cada router durante cada día, hora, minutos y segundos. ¿Para qué sirve entonces una dirección IP? Las direcciones IP sirven para identificar los dispositivos conectados a Internet y también sirven para ubicar a los equipos y portales web que se encuentran en la red. Vamos a ver los tipos de dirección IP. Las IP se dividen en dos tipos, las públicas y las privadas, que pueden ser utilizadas a su vez de dos formas,
como IPs dinámicas o IPs estáticas. La dirección IP privada es el conjunto de números que se asignan a cada equipo que se encuentra conectado a una red privada. Por ejemplo, la dirección IP que se genera al conectar nuestro ordenador o tablet a la red de Wi-Fi de nuestra casa. Las direcciones IP privadas se suelen encontrar clasificadas en 3 rangos de conjuntos numéricos. Está la clase A, que es generalmente usada para grandes redes, como las de grandes empresas multinacionales. Tenemos la clase B, destinada a redes medianas, como por ejemplo la de una empresa local o una escuela. Y tenemos la clase C, corresponde a redes más pequeñas, como redes del hogar. Por ejemplo, en este ejemplo, los 2 primeros grupos, el 192 y el 168, son fijos. El tercer grupo se usa para crear subgrupos y el último grupo son los equipos. Así podemos conectar muchos equipos dentro de una misma red. La dirección IP pública. Estas son visibles para cualquier persona que navegue por Internet y sirven para identificar a los usuarios en la gran red. Está destinada a los equipos que se conectan a Internet. Por ejemplo, nuestros routers de casa tienen una IP pública, que es la de conexión externa, por si alguien quiere acceder a nuestra red desde fuera, y una IP privada, que es la dirección interna que usan nuestros equipos para conectarse a él y salir a Internet. Ejecución de un CMD en nuestro PC para ver cuál es la IP a través de... destacando la IP del PC y la IP de la puerta de enlace, que es el equipo con el que salimos a Internet. Vamos a ver las formas de uso de las IPs. Está la estática. Es la dirección IP asignada a un dispositivo, la cual no cambia, es decir, que utilizará siempre el mismo número IP. Las direcciones IP estáticas suelen usarse para equipos que necesiten tener siempre la misma dirección IP. Para acceder a ellos de manera remota, servidores de correo, por ejemplo, pueden ser más vulnerables al ataque de hackers, ya que al ser siempre la misma dirección es más fácil de localizar y atacar. Para obtener una dirección IP estática, normalmente es necesario pagar una cuota adicional a nuestro proveedor de servicios de Internet, y la configuración de estas se debe realizar de forma manual. En el caso de Orange, algunos servicios incorporan la IP fija por defecto y sin coste adicional, y en otros casos es el cliente quien decide controlarla. Las direcciones IP dinámicas se caracterizan porque van cambiando cada vez que el dispositivo se conecta a Internet. Cada vez que apagamos y encendemos el router, nuestro proveedor puede asignarnos una IP dinámica diferente a la que teníamos anteriormente. Además de ofrecer una mayor seguridad y privacidad, su configuración es automática. Sin embargo, un punto débil es que no puede usarse para dispositivos de acceso remoto. Uso de IPs dinámicas y estáticas. A nivel de navegación por Internet no hay diferencia entre ellas. La diferencia radica en que con una IP fija o estática se puede hacer uso de aplicaciones específicas, tanto en casa como en nuestra empresa, que la IP dinámica no nos permite. Veamos algunos de estos usos. Servidor de correo propio, servidor para alojar una web o intranet, servidor FTP para ficheros, conexiones seguras en una red privada virtual, pasarelas de pago, servicios de vigilancia como alarmas, cámaras de seguridad. Desde el trabajo podemos vigilar nuestra casa porque la conexión de nuestra casa está asociada a una IP fija real que contratamos a nuestro proveedor, o porque nuestra casa tiene una IP fija virtual que hace que nuestro móvil siempre sea capaz de visualizar nuestra casa desde una app. Espero que hayas aprendido un poco más con este vídeo y recuerda, nos vemos en el próximo vídeo.